ruega que en casita lean todo este capítulo. Como podrán ver, trata de la resurrección de los muertos. Nuestro tema es la importancia de la resurrección de Cristo y la mía, o sea, y la suya también. Amén, porque todo este capítulo trata de eso. ¿Por qué es tan importante para nosotros los cristianos la resurrección de Jesucristo? O sea, ¿por qué es tan importante? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, la resurrección de Jesucristo es importante porque, primeramente, porque obtuvo la victoria final sobre la muerte. Amén. Aleluya. La muerte es el peor enemigo de los seres humanos, ¿verdad? ¿Quién quiere tener de amigo a la muerte? Pues nadie, ¿verdad? Es nuestro peor enemigo. Sin embargo, pues la muerte es el castigo, ¿verdad? El castigo justo por los pecados de cada uno de los seres humanos. Así como hemos dicho acá donde vamos a evangelizar, que la muerte entró por causa del pecado. Porque antes del pecado, pues uno no moría, ¿verdad? Adán y Eva, pues los hicieron eternos, no tenían que morir. Pero por causa del pecado, pues entró la muerte. Y entonces, pues la muerte es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros o de cada uno de los seres humanos. Aleluya. Entonces las escrituras, o sea, la palabra establece por boca del apóstol Pablo, amén, que todos estamos alejados de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, por eso es que no podemos participar en palabra de Dios para todos. De hecho, dice Romanos, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y en nuestra Reina Valera dice, pues por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios. Y en el caso de nosotros, estábamos alejados de Dios. Amén. Porque nos hemos reconciliado con nuestro Dios. Así que podemos ver la condición del ser humano sin Cristo es trágico. ¿Sí? La condición del ser humano sin Dios es terrible. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Exactamente, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que sin Cristo nuestra paga es muerte. Se refiere aquí muerte en dos sentidos, ¿verdad? Como también lo hemos dicho, muerte espiritual y muerte física. Bendito Dios, muerte física. La muerte espiritual es porque estamos separados de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Entonces, nuestra paga es la muerte. Esa es la única paga que pudimos haber obtenido, pero por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, pues tenemos vida eterna, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos reconciliado con nuestro Dios. La muerte física es una consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. La muerte física. Y si algo tenemos seguro en esta vida, ya saben, ¿verdad? Que es la muerte. Porque todos nacemos y todos tenemos que morir un día. Todos tenemos que morir un día. Es lo único seguro que tenemos. Pero podemos ver aquí la esperanza que vemos aquí en el capítulo 15 que vamos a estudiar, ¿verdad? Que
hay una esperanza, hay promesa para nosotros los cristianos. Bendito Dios. ¿Sí? Porque ¿quién se quiere morir? Pues nadie se quiere morir, todos queremos vivir. ¿Sí? Aunque está un poco feo, decimos el mundo, ¿verdad? Pero ahí queremos estar, porque nadie se quiere morir. Todos queremos estar acá. Bendito Dios. Pero desafortunadamente, pues tampoco nadie nos podrá ayudar, ¿verdad?, a escapar al alcance de la muerte. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Hay esperanza para los cristianos. ¿Sí? Entonces aquí, como vemos aquí en Corintios, que Cristo resucitó porque la muerte no lo pudo detener en la tumba. Por tal razón que nosotros los cristianos pues no tenemos por qué tener temor a lo que viene después de la muerte, porque nosotros sabemos que Cristo venció la muerte. Así como dice aquí en Corintios, porque si Jesús no resucitó y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta de vida, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hacemos sentados aquí? Si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, pues entonces, ¿qué hacemos trabajando para Dios? ¿Qué hacemos corriendo, verdad? Todo a prisa. ¿Qué hacemos estudiando? ¿Qué hacemos orando? Si Cristo no resucitó. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es la doctrina también fundamental para el cristiano. Porque si Cristo no resucitó, pues en vano trabajamos. Más abajito lo vamos a ver. Aleluya. Así como dice, porque si Jesús no resucitó y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar lo que nos resta de vida en este mundo. Cada quien según lo que entienda por disfrutar, ¿verdad? Cada quien lo que entienda, o sea, ¿qué entiende por disfrutar? Pues a disfrutar. Como les digo, esta es una de las doctrinas fundamentales para nosotros los cristianos, porque de ahí también depende pues nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Si no hay resurrección, en vano es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo usa uno de los argumentos aquí en Primera de Corintios 15. Los hermanos corintios no tenían ninguna duda en cuanto a que Cristo resucitó. ¿Sí? Lo que ellos dudaban era de su propia resurrección. ¿Sí? Ellos porque se les predicó primero, ellos sabían que Cristo resucitó, pero ellos dudaban de su resurrección. Y por esa causa, el apóstol Pablo tuvo que mandar esta carta a los hermanos, ¿verdad? En aquel entonces. Aleluya, porque dudaban de su propia resurrección. Entonces el apóstol Pablo les hace ver que una cosa está conectada con la otra, o sea que la resurrección de Cristo está conectada con nuestra resurrección. O sea que es fundamental, es una doctrina fundamental para nosotros los cristianos. ¿Sí? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo, dice el apóstol Pablo, pues tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? Ni tampoco las restricciones que nos imponemos, ¿verdad? A veces decimos, pues no hago eso porque a Dios no le agrada, no hago lo otro porque a Dios no le agrada. Si Cristo no resucitó, entonces ni las restricciones que nos imponemos, pues no sirven de nada. Por eso es que es fundamental esta doctrina. Aleluya.
Vemos ahí en el verso 32, nos saltamos un poquito de ese mismo capítulo. Vemos ahí lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice mi hermano Eulogio? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras que me aprovechan. Pregunta. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. Gracias, mi hermano Eulogio. Entonces, no sirve de nada, como dice el apóstol Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, donde andaba predicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pues entonces comamos, bebamos, pues que mañana moriremos. Si mañana morimos y todo se acaba y no hay resurrección, entonces ¿para qué trabajo? Para Dios. Bendito Dios. ¿Sí? Entonces, de repente, si ahorita uno dice, bueno, ¿cómo es posible que los corintios no creyeran en su misma resurrección? ¿Sí? Como podemos ver, pues sí fue posible, ¿verdad? Por la influencia de que ellos estaban viviendo, porque tenían tantos filósofos y por la cultura de ellos. Entonces, aunque ellos vieron que Cristo resucitó, algunos de ellos, pero ellos creían que Cristo resucitó, pero ellos pensaban que los muertos, que ellos no podían resucitar. Bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo les hace ver, bendito Dios, qué es lo que vamos a estudiar en esta tarde, ¿verdad? Les hace ver que la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental, es una doctrina esencial de nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe cristiana. O sea, no se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. O sea, no podemos decir, soy cristiano y pues no sé, yo creo que me voy a quedar en la tumba para siempre. O sea, no se puede. Por eso es que está conectado con la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros. Bendito Dios. Entonces, en primer lugar vamos a ver la certeza de la resurrección de Cristo. Lo tenemos en los versos 1 al 11. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza argumentando la resurrección de Cristo. ¿Sí? Ahí en el verso 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveraréis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Santo. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Aquí es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían creído, que ellos habían abrazado por fe. ¿Sí? Nadie será salvo a menos pues que acepte el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia, ¿verdad? El evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores. ¿Sí? El evangelio es la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente con la muerte no es completa si no hay resurrección. Entonces el evangelio es la vida de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Amén. Bendito Dios. Hace 8 días el pastor hablaba de la muerte de Cristo, habló un poquito de la resurrección. Estuvo buena la enseñanza.
la verdad. Aleluya. Entonces, el verso 3 dice, si alguien lo quiere leer para que no se me duerman. Adelante, mi hermana Eli, si lo quiere leer. El verso 3 y 4. Del 15. Del 15, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. 3, 4. Verso 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Amén. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Gracias. Entonces dice el apóstol Pablo, le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o sea, lo que el apóstol Pablo había recibido. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, se dan cuenta, ahí hay dos veces que nombra conforme a las Escrituras, porque es muy importante lo que se había profetizado unos 700, 800 años atrás, antes de que Cristo viniera a nacer a la tierra, antes de que Cristo se encarnara. Entonces eso es muy importante, por eso el apóstol Pablo citaba conforme a las Escrituras, conforme lo que profetizaron, conforme lo que dijeron los antepasados. Aleluya. Aquí es donde podemos ver la diferencia que separa el cristianismo de todas las otras religiones que hay en este mundo. Amén. Porque todas las religiones intentan darte buenos consejos que te ayuden a ser una buena persona. A ser una buena persona también los que te rodean. Pero es eso nada más. Hay muchas religiones que te dicen, bueno, pues es que mira, tú debes de vivir así, así, así para que te vaya bien. Entonces, esa es la diferencia, aleluya, que separa el cristianismo de las otras religiones, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Aleluya. Aquí el hermano Eulogio, que le gusta debatir, para que vaya anotando. Aleluya. Bendito Dios. Santo. O sea, te comparten consejos de cómo puedes vivir mejor, pero no te comparten el Evangelio. No te comparten la vida de Cristo, no te comparten la muerte de Cristo, mucho menos la resurrección de Cristo. ¿Amén? Por eso es que es un falso cristianismo, bueno, ni siquiera le llaman cristianos algunas religiones, ¿verdad? Bueno, entonces el cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia a favor de los hombres y de mujeres, o a favor de los seres humanos, ¿sí? Que de ninguna manera por nuestros propios méritos nos hubiéramos podido acercar a Dios, ¿sí? Porque por nuestros propios méritos todo lo que nosotros hagamos no sirve para acercarnos a Dios, ¿sí? Es necesario que nosotros nos aferremos, que nosotros por fe creamos que Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Amén. Aleluya. ¿Sí? Así que el Evangelio no es un consejo. El Evangelio es un anuncio. El Evangelio es una noticia de lo que Dios hizo
en algún momento, como les acabo de decir, de la historia. Porque para nosotros es historia, ¿verdad? Porque ya vino, ya pasó, nosotros no lo vimos. Sin embargo, aquí está plasmado en la palabra, nosotros sabemos que esta palabra es fiel y verdadera. Bendito Dios. La palabra también dice, ¿verdad?, que siendo Dios se hizo hombre. Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta en la ley moral de Dios, y luego murió en una cruz en lugar de todos aquellos que violaron la ley en muchas ocasiones, a las cuales Él vino a salvar. Es decir, a usted y a mí. Amén. Amén. Porque somos nosotros los que violamos la ley en muchas ocasiones. Pero a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues Él, por su muerte y por su resurrección, nos ha declarado justos, aunque no lo éramos. Amén. Aleluya. En palabras más sencillas, Cristo vino al mundo, mis hermanos, para hacer un cambio de expediente, para hacer un cambio de documento, para hacer un cambio en el papel que nos acusaba, ese documento donde estaba escrito que nosotros éramos culpables. Amén. Que nosotros éramos culpables, que usted y yo éramos culpables. ¿Sí? Así que si alguien, pues, le preguntara, ¿verdad?, ¿a qué vino Cristo al mundo? No podemos contestarle, Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente, a hacer un cambio de documento que a mí me acusaba. Pero en la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, Él nos da de pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones que Él merecía, por causa de su obediencia. O sea, imaginen cómo se intercambian los papeles, cómo se intercambian. Lo que nosotros nos acusaba, Él lo llevó. Lo que Él le tocaba, las bendiciones, a nosotros nos los dio. Fue un cambio. A eso vino Cristo también al mundo. El cambio de expediente. O sea, yo le di mis pecados y Él me dio su justicia. Ahí en Primera de Pedro, si quieren ir, vamos rápido, así como saben buscar, así bien rapidísimo. Vamos a entender por qué digo esto, ¿verdad? El justo murió. Primera de Pedro 3:18. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Bendito Dios. ¿Eso dice? ¿O yo me equivoqué? ¿Encontró mi hermana Eli? ¿Tres qué? 3:18. Amén. Delante, pues lo puede leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el Amén. justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces, el justo murió por los injustos. Por los injustos. Sí, un cambio. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio su justicia. Amén. Por eso es que no hay ninguna sola religión en el mundo, ¿sí?, si no predica el mensaje
del Evangelio, pues no es una religión verdadera, ¿verdad? El cristianismo no se parece a ninguna otra religión. Amén. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio que ninguna otra religión tiene. Y esa es la gracia, la que nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos. ¿Sí? Porque nosotros, cuando venimos a Cristo, no tenemos que hacer nada. Simplemente creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras y que también un día nosotros resucitaremos. Solamente nosotros tenemos que creer, no tenemos que hacer nada más. Lo demás, lo que tengamos que hacer, viene después, a consecuencia de ser hijos de Dios o de ser cristianos, ¿verdad? Bendito Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en el verso 2 dice que ellos debían retener este mensaje. Ahí en el verso 2 en Corintios 15, ¿sí? Él decía que ellos debían retener este mensaje del Evangelio para ser salvos. Y añade, si no retienes, creísteis en vano. Creísteis en vano. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. En otras palabras, a menos que nuestra fe pues no tenga ningún valor, ¿verdad? A menos que nuestra fe sea falsa, dice el apóstol Pablo. Nadie puede llegar a Cristo a menos que abrace por fe lo que Cristo hizo a favor de los pecadores, a favor de nosotros, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Por eso les decía, el Evangelio no es completo si no se predica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Imagínense si alguien pudiera comprobar que Cristo no resucitó, porque aquí ellos les habían metido duda. Por eso es que ellos decían, bueno, Cristo resucitó, pero pues nosotros no creo. O sea, como un muerto se va a levantar de la tumba, ¿sí? Entonces, si alguien pudiera comprobar que Cristo no resucitó, porque también había mucho debate en eso, entonces este acontecimiento no ocurrió. El Evangelio perdería completamente su razón de ser si Cristo no resucitó. Pero bendito sea Dios que Cristo resucitó. ¿Y cómo lo sabemos que Cristo resucitó? ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. Porque estamos leyendo la palabra. Por eso lo sabemos. Amén. ¿Sí? A través de la Escritura. Por eso sabemos que Cristo resucitó. Amén. Aleluya. Entonces, verso 5 al 10. Para demostrar que la resurrección de Cristo no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que también es un hecho, o sea, es un hecho incuestionable e indiscutible, o sea, es indudable, nadie lo puede negar, porque la historia así lo dice y así lo afirma, y la palabra de Dios también así lo dice. Ahí en el capítulo 5, mi hermano, digo en el verso 5, al 6, 7 y 8. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y qué apareció a Cefas? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un
abortivo me apareció a mí. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Sí? Entonces, el Evangelio no es solamente una parte fundamental, ¿sí? Sino que también es un hecho. O sea, no se cuestiona, es indudable, es innegable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que dice, y que apareció a Cefas, o sea, hablando de la resurrección de Cristo, y después a los 12, hablando de los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. O sea, en ese tiempo aún vivían todavía. Los que fueron testigos de la resurrección de Cristo, los que vieron Amén. a Cristo resucitado. Por eso dice, aún muchos viven y otros duermen. O sea, otros, sabemos que en el cristianismo, ¿verdad? Que el morir para nosotros es dormir, porque vamos a resucitar. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y hablando el apóstol Pablo aquí en el verso 8, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En cualquier tribunal humano, cuando juzgan a alguien, ¿verdad? Siempre buscan testigos. Sí. Siempre buscan testigos. ¿Sí? Y pues los testigos siempre es el que vieron el hecho, el acontecimiento, el accidente o lo que haya sucedido. Amén. Amén. Por eso es que aquí podemos tener estos testigos. No fue uno, no fue dos, fueron muchos, fueron demasiados, ¿verdad? Entonces el testimonio es muy importante de aquellos testigos que ven el hecho. Por eso es que podemos saber que la escritura es verdadera, ¿verdad? ¿Verdad, mi hermana Anita? Sí. Amén. Amén. Sí, entonces es demasiado importante. Y más, si todos los testigos testifican o dicen lo mismo. Y aquí vemos muchos testigos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de estos hombres y los discípulos es de suma importancia, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este testimonio se fortalece todavía aún más cuando vemos que estos hombres que estaban dispuestos a padecer toda clase de sufrimientos, ¿sí? Aún la muerte, si fuera necesario, que de hecho así fue. O sea, el testimonio lo hizo más veraz, más verdadero, porque ellos dieron su vida. ¿Sí? Porque ¿usted cree que estos hombres hubieran padecido todo este sufrimiento, hubieran querido dar su vida por causa de testificar la resurrección de Cristo, si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. Amén. Así es. Sí, porque solamente pues un loco, ¿verdad? Diría, no, pues resucitó alguien y pues yo muero. Y no resucitó, pero digo que sí resucitó y pues muero por causa de, pues no, sencillamente no. Amén. Entonces la lista de testigos que el apóstol Pablo menciona, el primero, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, ahí en el verso 5 menciona a Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Cefas es el apóstol Pedro. No me pregunten por qué así se llamaba, no lo sé. Bendito Dios. Pero es el apóstol Pedro. Mis hermanos, no existe ninguna explicación lógica para poder explicar el cambio total, o sea, tan drástico del apóstol Pedro, ¿verdad? En la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en los últimos capítulos de los evangelios nosotros vemos a un Pedro miedoso,
¿Sí? Cuando agarraron a nuestro Señor Jesucristo, un Pedro que dice, no, yo no lo conozco, ¿quién es? Yo no sé quién es. ¿Sí? Un Pedro lleno de miedo. Un Pedro lleno de temor. Un Pedro que niega al Señor. ¿Sí? Cuando las cosas se pusieron feas, dijo, no, yo no sé quién es. No, tú estabas con él. No, yo no sé. Yo no lo conozco. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Un Pedro que regresa a su trabajo, a la pesca. Porque él había pensado que todo había terminado con la muerte de Cristo en la cruz. Él pensó, bueno, nuestro maestro ya se murió, pues ¿qué hacemos aquí? Pues vámonos a trabajar. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que hubiera dado su vida? No, por supuesto que no. Si Cristo no hubiera resucitado, estaría loco Pedro para dar su vida, ¿verdad? Si primero estaba, yo no lo conozco, pero algo cambió en él, ¿verdad? Cuando vio al Cristo resucitado. Amén. Algo se transformó en él. Por eso ya en los primeros capítulos de los Hechos, ¿sí? Nos encontramos con un Pedro totalmente diferente. Es otro Pedro, lleno de convicción, lleno de poder y proclamando el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Sí? Ya no es el Pedro que negó a Cristo, ya es otro Pedro. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? Y pues Pablo nos responde, ¿verdad? Entonces él vio a Cristo resucitado. Eso fue que cambió la vida de Pedro. ¿Sí? Y como acabamos de leer, él no fue el único. Él no fue el único que tuvo esa experiencia. Pablo dice que Cristo se le apareció a los 12 y luego a 500, ¿verdad? Porque había muchos que rechazaban la resurrección de Cristo, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo para luego salir a proclamar que Cristo había resucitado de entre los muertos. O sea, ellos decían, no, es que ellos robaron el cuerpo. O sea, ¿cómo es posible un ejército de hombres cuidando la tumba y un grupo de hombres, 11, ¿verdad? Para ser exactos, miedosos, si estaban ahí temerosos en una casa, ir y sacar el cuerpo, pues es imposible eso. Porque ellos Ellos poco a poco fueron entendiendo lo que el Señor Jesucristo les fue dando durante el tiempo que Él les fue predicando. Amén. Porque muchos de ellos no conocían de la resurrección de Jesucristo. Muchos no estaban de acuerdo. Entonces cuando se le apareció a Pedro, que fue el primero, entonces fue cuando resucitó. Cuando resucitó, por eso es Él que, resucitó, amén. entonces de ahí se agarró, dijo, es verdad. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y de Ya ahí se lo comprendieron. comunicó. Ahí empezaron a entender. Pero antes de eso, estaban en una casa temerosos, ahí Exacto. encerrados por lo Sí. que acababa de ocurrir. Sí, Entonces, sí, unos dicen, no, es que los discípulos lo robaron el cuerpo. ¿Cómo van a robar el cuerpo si estaba lleno de soldados romanos? Ujú. O sea, es imposible si ellos estaban miedosos. No, pues no, ya mataron al maestro, no, imagínate, nosotros estaban No, encerrados. y de hecho mandaron a los romanos a que estuvieran ahí en la sepultura para que Cuidando. ellos mismos cuidaran, ¿no? Y se dieran cuenta de que no había sido tal cosa, pero ni ellos se dieron cuenta. Así es. Por eso es que la resurrección es muy, muy importante, porque cuando ellos ven esto, o sea, algo cambia en sus vidas. Sí. Sí, bendito Dios. Aleluya. Entonces, Cristo dice en el verso 6, dice que Cristo en el mismo momento se les apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Aleluya, ¿sí? Si fuera una sola persona también dijéramos, ay, pues yo a lo mejor vio mal, no vio bien, alucinó. Pero ya 500, ya otros 12, no, pues tuvo que haber sido verdad, porque las escrituras así nos lo dicen. Aleluya. Sí, porque el apóstol Pablo de hecho dice, y muchos dice están vivos. Pregúntenle, muchos estaban vivos para ese tiempo todavía. Si quieren, vayan y pregúntenle. Bendito Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí dice, el último de la lista fue el apóstol Pablo, también conocido como Saulo, ¿verdad? Que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice, el último de todos, ahí en el verso 8, como a un abortivo me apareció a mí. O sea, no dice que lo vio en una visión, ¿verdad? Dice que se le apareció. Aleluya, se le apareció. El 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aleluya. Pero en Hechos nosotros vemos a un Pablo, aleluya, pues forzando, ¿verdad?, a los cristianos para que negaran a Cristo cuando él perseguía a la iglesia antes de que se le apareciera a nuestro Señor Jesucristo. Un Pablo persiguiendo a la iglesia, arrastrando a los cristianos, haciéndole que negaran su fe. Bendito Dios, pero ¿qué pasó cuando tuvo la experiencia, verdad? La pregunta es, ¿qué experiencia Saulo de Tarso tuvo, verdad? Para llegar a convertirse el más grande misionero que ha tenido en toda la historia de la iglesia. Amén. ¿Sí? Pues el mismo apóstol Pablo nos responde. Ahí lo leerán en casita, en Hechos 9. Entonces ahí lo leen en casita. Pablo dice que yendo a Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. O sea, dice Pablo, tú no te das cuenta, como diciéndole nuestro Señor Jesucristo, Pablo, tú no te das cuenta que el hecho de perseguir a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y perseguirme a mí es una mala idea, es una mala decisión. Al final de cuentas, Pablo, tú lo que estás haciendo dañando el cristianismo, pensando que estás dañando al cristianismo, pero te estás dañando a ti mismo. Por eso dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, te estás dañando tú mismo. Y por eso el apóstol Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y una voz del cielo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida dice, allí en Hechos donde les dije, 9, enseguida Pablo predicaba a Cristo crucificado. El 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, que Cristo resucitó, y así habéis creído. Ahí en el verso 11, o sea que ellos creían en la resurrección de Cristo. Sin embargo, a pesar de todo esto, algunos en la iglesia de Corinto negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Bendito Dios. Entonces ya vimos en primera parte la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora del 12 al 19 vamos a ver en segundo lugar las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Entonces el proceso del argumento que el apóstol Pablo está siguiendo
es esta. Dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. ¿Sí? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. El 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuáles serían las consecuencias si negáramos la resurrección de Cristo? Entonces el apóstol Pablo dice, en primer lugar, o sea, las consecuencias. En primer lugar, la predicación del Evangelio no tendría ningún valor, ¿sí? Ni tampoco de que creamos en Cristo. Esas son las consecuencias, dice 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces no tiene ningún valor si Cristo no resucitó. Por eso es que es fundamental la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Si Cristo no resucitó, todos ustedes, o sea, todos nosotros, amén, los que estamos aquí, pues estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Vana también es nuestra fe. O sea, estamos perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Aleluya. Por eso es importantísimo en la vida del cristiano y creer, abrazar esta fe que Cristo resucitó. Es fundamental. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección de Cristo. Por otro lado, dice la palabra, todos los que dieron testimonio de la resurrección serían unos mentirosos. Aleluya. Pero cualquiera que lea un poco el Nuevo Testamento se da cuenta, ¿sí?, que no pudo haber sido escrito por un grupo de mentirosos, por un grupo de charlatanes. Uno se da cuenta que esta palabra es viva y eficaz, que la historia lo que dice y la palabra lo confirma, es verdadera. Amén. El 15 dice, si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo, sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Bendito Dios. Entonces a la conclusión que se tendría que llegar es que si los apóstoles mintieron, no tendríamos ninguna razón para seguir estos consejos. No tendríamos ninguna razón para creer en esta palabra. Pero así como estábamos recordando o hablando un poquito acerca de lo que sufrieron los apóstoles, de la persecución que ellos pasaron, del sufrimiento que ellos padecieron y que estuvieron dispuestos a pasar por todo esto, por defender el mensaje, ¿sí?, por defender lo que ellos vieron, por defender lo que Cristo les enseñó, por defender la resurrección. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Solo un loco podía dar su vida por alguien que quedó en la tumba. El 17 dice, si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. O sea, si Cristo no resucitó y decimos que Dios nos ha perdonado, pues entonces es mentira. Dios no nos ha perdonado. ¿Sí? En otras palabras, un Salvador muerto y enterrado no puede darle vida a nadie, ni tampoco puede perdonar. Seguiríamos en nuestros pecados. El 18, por lo tanto, los que murieron, dice el apóstol Pablo, creyendo en Cristo,
vivieron aferrados a una mentira sin sentido, también están perdidos. Lo estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, ese verso. ¿Sí? Entonces, los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. O sea, los que vivieron aferrados, entonces vivieron aferrados en una mentira sin sentido. Y si siguen tan muertos como cualquier otra persona que no creyó en Dios, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos, dice, los seres más dignos de lástima y de todo el planeta. Santo. El 19 dice, en esta vida solamente esperamos en Cristo. En esta vida solamente esperamos en Cristo. Entonces los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de conmiseración sin la resurrección de Cristo. O sea, somos los más dignos de compasión, de lástima de todos los hombres. De burla, imagínense. Santo Dios, por eso es que es muy fundamental la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, si Cristo no era quien decía ser, o sea, el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, pues entonces no existe la mayor desgracia en el mundo que ser cristiano. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Santo. Sí, bendito Dios. Entonces, andaríamos detrás de una ilusión, andaríamos detrás de un engaño. A veces, sí, uno se cuestiona, ¿verdad? Uno dice, pues hay tantas religiones, ¿cuál será la verdad? Sí, o sea, antes la verdad que sí, y ahora nos cuestionan allá afuera, dicen, pues tú dices que tu religión es la verdad, a ver, ¿cómo lo compruebas? Pues ya tenemos cómo comprobarlo. Amén. Amén. Santo Dios, sí, porque yo antes sí me preguntaba, bueno, pues con tantas religiones, ¿cuál será la verdad? Hay muchos. Sí, pero podemos ver, esa es la diferencia, que nuestro Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó. Aleluya. Entonces no existe, dice el apóstol Pablo, la mayor desgracia en el mundo que ser cristianos. Si no existe mayor desgracia que seguir a Cristo, porque andaríamos detrás de una mentira, de un engaño, de una ilusión falsa. Pero ¿saben qué? Que Cristo resucitó. Amén. Aleluya. Y eso cambia por completo el panorama. ¿Saben por qué? Porque eso garantiza nuestra propia resurrección. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza del cristiano. Que aunque un día nos muramos, sabemos que vamos a resucitar. Bendito Dios. O sea que esa es nuestra esperanza más hermosa, yo creo, del cristiano. Que un día vamos a resucitar. Que no vamos a quedar en la tumba para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Aleluya. Entonces hemos visto la certeza de la resurrección. Amén. Aleluya. Y hemos visto las consecuencias de negar la resurrección. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, la garantía de nuestra propia resurrección. Amén. La garantía de nuestra propia resurrección. Dice el verso 20, ahí, en el capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que la resurrección de Cristo son las primicias. O sea, la resurrección de Cristo es un anticipo. Un anticipo. Como diciendo, lo que viene después es algo seguro. Es seguro, o sea que tú crees, es seguro.
Cristo resucitó y Él es el anticipo de nuestra propia resurrección. Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. No vamos a quedar en la tumba. Esa es la garantía de que algún día también nosotros seremos levantados de los muertos. Aleluya. Amén. Así que como todos fuimos afectados en la caída de Adán, en Adán todos mueren, o sea, todos tenemos que morir, porque todos participamos de esa misma rebelión contra Dios. Pero así también todos los que hemos creído en Cristo participaremos de la resurrección de la vida. Amén. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos, porque más bien ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el acta ha cambiado, donde decía que éramos culpables. 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aleluya. O sea, en este momento, nuestro Señor Jesucristo está reinando a la diestra del Dios Padre. Pero todavía quedan enemigos por conquistar. 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, que antes de convertirnos al Señor Jesucristo, éramos enemigos de Cristo. Éramos enemigos, pero Él nos conquistó. No para hacernos mal, sino para hacernos bien. Sí, pero dice que todavía hay muchos por conquistar. Ahí el 25, aleluya, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. ¿Cuándo será destruido la muerte? Cuando todos los que morimos en Cristo seamos resucitados. La muerte nunca más tendrá poder sobre nosotros. Nunca más. ¿Sí? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Eso nos lleva en el verso 35. Sí, vamos al verso 35. Dice el apóstol Pablo, usa la figura de una semilla, ¿verdad? Para comparar, o sea, hace una comparación con una semilla para ilustrar esa transformación que experimentarán nuestros cuerpos resucitados. Dice el 35, tal vez alguien preguntará, es que yo lo tengo en Palabra de Dios para Todos. Dice, tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Amén. Todo lo saqué en Palabra de Dios para Todos y está muy entendible. Dice el 36. ¿Qué pregunta tan tonta? La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembras es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de ser después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo, así se trate de trigo u otro grano. 38. Dios le da a cada semilla la forma que Él decide. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro. Las aves tienen un cuerpo y los peces otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otro. ¿Sí? Cuando dice cuerpos terrestres, o sea, nuestro cuerpo terrenal.
El sol tiene un tipo de belleza y la luna otro, las estrellas tienen otro tipo de belleza y cada una tiene una belleza diferente. O sea, en palabras sencillas, dice, el grano no brota, o sea, el grano no sale a menos que muera cuando se siembra. ¿Sí? Un árbol, ¿sí? Al sembrar un árbol, pues la semilla se tiene que pudrir, ¿verdad? La semilla se tiene que pudrir porque si no, no nace, ¿sí? Para que de ella pueda salir nueva vida. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está comparando con nuestra resurrección o con nuestra vida. O sea que te entierran, pues como la semilla, ¿verdad? Que la tienes que enterrar para que brote. Para que, o sea, se quita, se pudre y Ajá. Se pudre en la tierra. santo. O sea, por eso es que, qué tremendo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, su descomposición, la descomposición de la semilla, en este caso del cuerpo, ¿verdad? La tierra es lo que da paso a un árbol fuerte, grande, hermoso y lleno de frutos. Amén. ¿Sí? Pues lo mismo, dice el apóstol Pablo, ocurrirá. Lo mismo pasará con el cuerpo de los creyentes. Así como cuando siembra una plantita, que la semilla se tiene que pudrir. Así será nuestra resurrección. Va a abrir y pues santo, aleluya. 42. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. Nuestro cuerpo es como la semilla, como acabamos de ver, la semilla sembrada en la tierra. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? No son enterrados para quedar ahí. O sea, la semilla uno no lo entierra para quedar ahí. Uno espera que salga lo que siembra, ¿verdad? Pues cuando los cristianos duerman o mueran, pues no nos vamos a quedar ahí, sino para ser levantados algún día, ¿sí? En una condición superior al cuerpo que tenemos ahora. Amén. Aleluya. Si yo voy a salir curvilínea, creo yo. ¿Qué tenemos ahora, sí? En la resurrección saldremos, pues, con el mismo cuerpo, pero ya no tan igual, ¿verdad? Sino transformado. ¿Sí? En la resurrección, transformado y superior. Así también lo dice desde el 37:40 en adelante. 37:40 en adelante dice, así como la semilla, así lo que acabamos de leer, es que yo lo leí en lenguaje, en palabra de Dios para todos. Sí, así como la semilla que se siembra, el árbol que crece, así también será con nuestros cuerpos. Una semilla de mango, pues da mangos, no naranjas. Igual nosotros conservaremos nuestra identidad en la resurrección. Aleluya, o sea, seremos nosotros, pero transformados. No más dolor, no más enfermedad, no más debilidad, no más arrugas, por si se preocupaban por sus arrugas. ¿Sí? Nuestros cuerpos resucitados llevarán siempre la juventud. ¿Sí? Se siembra en corrupción, resucitará en gloria. El cuerpo se entierra, no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. O sea que la muerte despoja al ser humano de toda dignidad, pues cuando nos llega la muerte, sea pobre, sea rico, tengas cuentas bancarias, tengas carros de lujo, una casa de lujo, la muerte te deja sin nada, porque te vas igual como llegaste. ¿Sí? Aleluya, ahí ya no valen nuestros títulos, que no los tenemos, ¿verdad? Santo Dios. No importa cuánto dinero hayamos tenido. Aleluya. Ahí en la caja, en el ataúd se acaba todo.
Aleluya. El cadáver queda despojado ya de todo. La vez pasada también me acuerdo que hablamos hasta el diente de oro, por si tenía, pues también se lo quitan. Aleluya. Así que termina en la tumba pues todas las cosas materiales que tenemos aquí. Todo eso termina con nuestra muerte. Pero no quedaremos ahí. Esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia. Aleluya. Entonces dice el 40, el cuerpo no se entierra, no tiene honor, pero el que resucita es glorioso, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sí, es verdad, o sea que debilidad, pues se referirá a muchas cosas, ¿verdad? Aquí, igual se referirá también a lo espiritual, pero también en lo físico. Sí, que experimentamos en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo terrenal. Cada día cuando descansamos en la noche, cuando amanecemos, ¿verdad? Dice, ay no, pues como que agarré un poco de fuerzas y ya haces tu quehacer un poquito más. Pero ya dan a las 12, a las 2, a las 3, pues ya te volviste a cansar. Eso se va a quedar ahí. Eso ya no va a estar con nosotros. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Entonces somos sembrados en debilidad, pero resucitaremos en poder. En el cielo nuestros cuerpos no será un impedimento. Amén. Porque pasaremos todo el tiempo llenos de energía. ¿Sí? Como decía, pues ya no me cansa, ya no me duele, ya no me duelen mis pies, ya no me duele la cabeza, ya no me duele nada. Santo Dios. Aleluya. El 44 dice, se siembra cuerpo animal. Es que ayer nuestra Reina Valera, ¿verdad que dice se siembra cuerpo animal? Sí, se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero en Palabra de Dios para Todos lo traduce mejor. Dice, lo que se entierra es el cuerpo físico o natural. Amén. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es que tenemos un cuerpo preparado para esta vida, un cuerpo natural, ¿sí? Preparado para aquí, para aquí donde caminamos, mientras que el cuerpo espiritual es un cuerpo que ha sido transformado, equipado y adaptado para la vida futura, para la resurrección. Amén. Y es espiritual porque será un cuerpo completo, lleno del Espíritu, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Cuando resucitemos con ese cuerpo espiritual, va a ser ese cuerpo espiritual porque va a ser completamente lleno del Espíritu Santo. O sea, totalmente dominado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Ya no más nuestros deseos, ¿verdad? Ya no más lo que nosotros pensamos. En el cielo, la resurrección, ya nunca más seremos tentados a seguir los impulsos naturales de nuestro corazón, que muchas veces son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu gobernará completamente nuestros cuerpos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Sí? Por eso dice, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual, pues así como hay cuerpo físico, también cuerpos espirituales. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último, Adán, se convirtió en espíritu. Ya está hablando de Adán terrenal, del primer padre, ¿verdad? Nuestro padre Adán, y está hablando el último, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se convirtió en espíritu que da vida. Entonces el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico, y luego el espiritual. O sea, todo hablando en la resurrección.
El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, Jesucristo, o sea, el segundo hombre viene del cielo. Comparando Adán y Jesús. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Amén. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Ahora somos como Adán. Todos hemos pecado, todos vamos a morir, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo, así como Cristo resucitó. Amén. Amén. Sí, y no solo va a ser la resurrección, sino va a ser una transformación. Los 50 dice, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no pueden tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. O sea, la semilla que siembras, lo que se pudre, pues el cuerpo ahí se va a quedar, va a salir un cuerpo transformado. El 51 dice, pero escuchen este secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del arrebatamiento. Amén. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a pudrir se vestirá con lo que nunca se pudre y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Aleluya. O sea que al regreso de Cristo, algunos estarán vivos, algunos estaremos muertos y algunos estaremos vivos. Yo quiero que estemos vivos, ¿verdad? Pero no es lo que yo quiera, sino es lo que Dios quiera. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo se supone que debe vivir un cristiano que cree en la resurrección de Cristo? ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo nos muestra en la conclusión de este capítulo. ¿Sí? El consuelo y el ánimo de la resurrección, hay dos cosas. ¿Sí? La primera es que los cristianos podemos hacer frente al futuro con esperanza, a pesar de la realidad de la muerte. Aleluya. Por eso dice el 54, cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis hermanos, es indudable que la muerte aquí juega un papel importante en nuestra vida. La muerte es como la sombra que nos persigue a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Pero muchas veces nosotros queremos ignorar la muerte. Pues entonces la muerte se encarga de avisarnos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, pues por ahí ando, ya que te duele por aquí, ya que te dolió por ahí, ya que te mandaron sacar un estudio, pues sabes que ya anda rondando la muerte. Es una realidad, mis hermanos, o sea, no lo podemos evadir, es una realidad. Aleluya, no lo podemos ignorar. Aleluya. Nosotros miraremos cara a cara la muerte. ¿Sí? Cuando miremos cara a cara la muerte es porque ya habremos muerto, ¿verdad? Bendito Dios. Cuando Cristo levante su iglesia, si es que, pues así como dice el apóstol Pablo, unos habrán muerto, otros estarán vivos.
¿sí? Pero lo primero es que cuando resuciten los muertos, lo primero que haremos, o pues, no sé, cuando salgamos de la tumba, ¿verdad? Probablemente pues es alabar a Cristo, adorar a Cristo. Es lo primero que haremos. Y lo segundo quizás, lo que vayamos a hacer, es que en aquel día cuando miremos nuestra tumba vacía, ay, ahí estaba yo, pero ya no estoy ahí, uy, qué felicidad, ya no estoy ahí, ¿sí? No está. Entonces daremos un grito de júbilo tal vez, ¿sí? Cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y creo que diremos, sorbida es la muerte en victoria. Gloria a ¿Dónde Dios. está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, le diremos la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira, ya resucité, ya no estoy en mi tumba, ya estoy acá afuera. Cantaremos un grito de victoria. Santo Dios. Algún día eso va a suceder, mis hermanos. Eso va a pasar. Entonces, ¿cómo puede vivir un cristiano? Pues vemos ahí el 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcamos firmes. No dejen que nada les haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. ¡Wow! Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Así que dedíquense a trabajar. Bien saben que nuestro trabajo no es en vano. Vamos.